Días con todos. Gracias por esta clase más. Gracias al Señor. Podemos estar otra vez juntos participando en esta clase. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su interés en la predicación de la palabra. Quizá para algunos esta es la primera vez que están haciendo un curso. Otros pueden ya ser más experimentados, pero indudablemente que todos estamos aprendiendo, empezando del que habla, ¿no? Ninguno de nosotros todavía es predicador perfecto. Seguimos avanzando en muchas áreas. Un poco el énfasis de mis clases fue que el discurso, el sermón que usted elabore, sea coherente. Un poco eso, creo que eso fue mi principal preocupación en este asunto. Pero el sermón no solo queda en la coherencia, sino que hay otros aspectos, ¿no? Estuve al final de la clase del pastor Castro y él tiene mucha razón. Necesitamos ver la parte teológica de lo que estamos predicando. O sea, no solo es coherencia, sino también hay otros aspectos que mirar dentro de la predicación. Porque uno de los mayores problemas a veces que tenemos en la predicación de manera básica, es la coherencia. Y que haya unidad de pensamiento, que durante el discurso o el sermón estemos elaborando un solo tema, porque a veces diversificamos nuestros temas, empezamos hablando de una cosa y terminamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con lo que hemos empezado, ¿no? Hoy día, pues, como ya se ha programado, tenemos sermón temático y narrativo. Vamos a ver cómo nos va aquí, ¿no? Y la regla es 20 minutos cada predicador. Luego hay una eh, calificación por parte de ustedes y eso ustedes son la congregación a la cual el predicador se está dirigiendo y queremos ver luego cómo ustedes reaccionan a ese sermón que han escuchado. Son preguntas muy sencillas y pues marcar 1, 2, 3 o 4, ¿no? Y al final hay algunas preguntas abiertas donde usted puede poner su opinión. La idea es luego que esto llegue a los que predicaron, a los del grupo, y puedan también hacer una autoevaluación en esto, ¿no? Dijimos que un salón de clase es siempre un laboratorio. Nunca es ya, esto es lo acabado. Es un laboratorio, es ensayo, error, hasta que las cosas van saliendo bien en lo que estamos haciendo. Y esta opinión, esta apreciación, esta reacción que uno tiene en el salón de clase, usted no lo va a tener en la iglesia. En la iglesia va a decir, pastor, gracias por la predicación, muy bonita. Si usted le pregunta sobre qué predicó, seguro que no se acuerda. Le van a, como dije la vez pasada, le van a decir, qué bonita corbata y qué bonito aquello y todo, y menos van a hablar del sermón, ¿no? Eh, pero la idea del discurso, del sermón, es que impacte en la congregación. Eso es algo con el cual uno va a luchar toda su vida. Los que van a escuchar están metidos en sus problemas. ¿Cómo les abstraemos de sus problemas? Hacemos que dejen aparte sus problemas en el cual están pensando y tomen atención a lo que estamos predicando. Esa parte no es tan fácil y es algo con el cual luchamos todo el tiempo, ¿no? Así que el Señor nos bendiga esta mañana en esta práctica y podamos aprender de los que hoy día van a predicar. Podamos aprender de ellos. Todos aquí estamos en este taller, en este laboratorio, en este salón de clase para aprender y es necesario tener esa actitud. Muy bien, creo que primeramente empiezan los de sermón temático, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Así señor, es, ¿no? sermón temático. Jenny, El gracias, amor Jenny. que salva, sí, señor. Perdón, Jenny, no te había saludado. Buenos días, Buenos disculpa. días. Buenos días.
¿Quién es el elegido? Por Ahí favor, está, levanta Luis Enrique tu manito Peña. virtual, Luis, hermano Luis, para que pueda control técnico habilitar tu micrófono, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Hermano Luis Enrique, usted tiene 20 minutos para exponer su sermón esta mañana. Lo escuchamos. Por favor, yo les ruego, por favor, dediquémonos 20 minutos a escuchar al hermano Enrique Peña. Es importante, ¿ya? No menosprecie la enseñanza que hoy día se está dando al sermón. Si esta mañana podemos aprender dos cosas, a cómo predicar o a cómo no predicar. Son las dos cosas que podemos aprender, pero usted está en sus manos el poder tener una reacción y una evaluación. Muy bien, le cedemos, hermano, el micrófono y el púlpito virtual esta mañana para que usted empiece. Muchas gracias, maestro. Hermanos, muy buenos días. Es un gozo estar con ustedes en este diplomado de prédicas. Y también con mucho honor, ¿no? Agradecer a mis colegas del grupo por encargarme esta tremenda tarea de representarlos. Quiero iniciar comentándoles una experiencia que tuve hace unos días cuando iba a mi iglesia en un bus. De pronto subió un señor con el rostro totalmente desencajado, desesperado él, y se puso a hablar delante de todos nosotros, ¿no? Y yo diría más bien gritar, y decía: señores, amigos, hermanos, ayúdenme, mi hija se muere. Nosotros pues pusimos atención, ¿no?, a ese mensaje. Y él decía: mi hija le han diagnosticado cáncer a la sangre. A esa enfermedad se le conoce como leucemia. Y hace algunos días está hospitalizada y he gastado todo lo que tengo. Ya no tengo para comprarle sus medicinas y en fin, ¿no? Comenzó a argumentar una serie de cosas y nosotros nos quedamos absortos en el bus y algunos colaboramos. Pero bueno, seguramente esta experiencia que les cuento les está recordando también, ¿no? De que hemos vivido estas experiencias. Yo he vivido con mis hijos y los que tenemos hijos recordamos algunos de estos pasajes en nuestra vida. Y algunas veces decimos: no, Señor, sálvalo. Es una criatura, Señor. Y a veces nos ponemos nosotros y decimos: Señor, tómame a mí. Pero a él sálvalo, Padre Santo, recién es un niño, es una niña, en fin. ¿Por qué decimos esto? Ya se están imaginando, ya veo sus respuestas. Porque amamos a nuestros hijos. Este es el primer amor. Este es el amor llamado estorge. Es el amor de aprecio, protección, bienestar, cooperación. Es ese amor de padres a hijos, hijos a padres, amor entre hermanos. Y ya Pablo en Romanos nos dice, ¿no?, que el amor sea sin fingimiento, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Pero también, seguramente, cuando hablamos de amor, están recordando, ¿no?, otras vivencias, como cuando estamos enamorados, sentíamos mariposas pues, en nuestro estómago, ¿no? Y al llegar al altar, al novio o a la novia le dijimos: prometo amarte hasta que la muerte nos separe. Qué bonita promesa. Este es el amor de enamorados, es el amor que se le conoce como amor eros, es el amor romántico, como cuando dos jóvenes, ahora que ya viene la primavera, van al campo, ¿no? Un campo muy bonito, se sientan al pie del árbol y el joven le dice a la chica: he aquí, tú eres hermosa, amiga mía. He aquí, eres bella. Tus ojos son como palomas. Y emocionada ella le responde: he aquí, que tú eres hermoso, amado mío. Y dulce, nuestro lecho es de flores. Qué bonita poesía.
Seguramente algunos quieren continuar leyendo esta poesía y les recomiendo, vayan al libro El Cantar de los Cantares, en el primer capítulo, allí van a encontrar. Pero también recordamos que cuando niños, adolescentes, cuando éramos estudiantes, teníamos amigos especiales con quienes jugábamos, hacíamos las tareas, estábamos en reuniones e inclusive, ¿no? Los llevábamos a nuestras casas y nuestros padres los recibían con mucho cariño, los atendían, prácticamente formaban parte de nuestra familia. Eran amigos que perduran, ¿no? A este amor se le llama el amor filia, que tiene un vínculo muy emocional de amistades profundas y, como dice el proverbio, es aquella que dura todo el tiempo y se manifiesta en cualquier adversidad. Son amigos a quienes podemos contarle nuestras cosas, ¿no? Y también de quien cuando estemos en alguna dificultad, estamos seguros que nos van a ayudar. El amor filia. Hermanos, estamos hablando del amor. Y el tema de hoy día es el amor que salva. Y para esto vamos a remitirnos a lo que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 9 y 10. Permítanme leer el texto, por favor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Acompáñenme en oración, por favor. Amado Señor, rogamos, Señor, tu dirección, tu bendición, Padre Santo, en estos momentos en que estamos estudiando tu palabra, Señor mío. Guíanos, Señor. Háblanos, Señor. Nuestro corazón está abierto para escucharte, Señor, sobre cómo debemos entender el amor, Padre Santo, y sobre todo, tu amor, Señor mío. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, y cuando decimos, yo amo a Dios, o cuando alguien dice, Dios me ama, ¿a cuál de estos tres tipos de amores que hemos mencionado se refiere? Alguien dirá, Jehová es mi Padre, es el Dios Padre. Entonces, diremos, es un amor estorte. O alguien dirá, Jesús es mi amigo. Entonces estaremos hablando de un amor filial. O alguna hermanita dirá, yo me casé con Jesús. Entonces estaremos hablando de un amor romántico. Pero no es así. Y algunos dirán, no encajo el amor de Dios en esta clasificación. Y es así, ¿no? Estamos hablando de un amor humano, de un amor carnal. Y el amor de Dios, como dirían nuestros jóvenes, es de otro level, ¿no? Es otra cosa, está en otro nivel. Y veamos, ¿no? Juan escribe en esta primera epístola 2 capítulos dedicados al amor, el tercero y el cuarto. ¿Por qué? Porque Juan experimentó en una forma intensa, en una forma profunda, ese amor de Dios. Él caminó con Jesús. Él fue amado por Jesús. Y él se dice el discípulo amado. Entonces, él vivió pues ese amor de Dios. Y este amor de Dios es el cuarto tipo de amor, el amor ágape. Y nosotros vamos en ese camino. Y quisiéramos que al final logremos entender cuál es nuestra misión. Recibimos el amor ágape de Dios, pero no queda allí. Debemos retornar ese amor a nuestro Dios, pero también como amor ágape.
En el tiempo que Juan escribe, ¿no? Lo hace para corregir muchas herejías. Habían surgido una cantidad de enseñanzas totalmente anticristianas. Como consecuencia de esto, algunos cristianos estaban dudando de la salvación de Jesucristo, que Jesucristo trajo, ¿no? Con su encarnación, con su muerte y con su resurrección. Y además se estaba creando pues una enemistad, ¿no? Entre los fieles cristianos. Entonces, frente a esto, Juan nos escribe pues esta epístola. Por eso era necesario, ¿no? Que Juan aclare estas dudas, afirme las cualidades de la vida cristiana, para que se pudiera reconocer, ¿no? Aquellos que estaban dando mensajes anticristianos y no se hicieran engañar. Y lo hacía pues con toda autoridad. Él había vivido el verdadero amor ágape y sabía pues que ese amor salva. Surgen una serie de preguntas, entre ellas, ¿qué es el amor de Dios? Para definirlo, vamos a acudir a 1 Corintios 13, 4, 8, donde nos dice Pablo, el amor es sufrido, es benigno. Sigue recalcando el amor, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Y continúa, mas el amor goza de la verdad. Y dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y finalmente Pablo, al iniciar el versículo 8, nos dice, el amor nunca deja de ser. Este es el verdadero amor de Dios. Este es el amor ágape. Entonces, teniendo la definición, nos preguntamos, ¿y cómo se manifiesta este amor de Dios? Entonces volvemos a 1 Juan, en el primer versículo que habíamos leído, y él nos dice, en esto, está diciendo, en esto les voy a explicar, en esto les voy a enseñar, entiendan, en esto se mostró el amor de Dios, nos dice, y continúa, se mostró el amor de Dios para con nosotros, y es allí donde nos da la apreciación, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Entonces Él nos está enseñando que ese amor de Dios, ese amor ágape que Él había vivido intensamente, se manifiesta en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, a su único Hijo. Luego veremos para qué. Y continúa, ¿no? Para que vivamos por Él. ¿Qué quiere decirnos? En la actualidad decimos, ¿no? Para que vivamos con holgura, tranquilos, gozando de la vida, en fin, hay una serie de corrientes que nos pasan bonitos posts, imágenes, con mensajes inclusive bíblicos, pero con imágenes, ¿no? Que están siguiendo otras corrientes. Pero lo que nos dice Juan es que para que nuestra esperanza esté cifrada en Jesús como nuestro Salvador, para que los que están muertos vivan por Él. Por eso es que dice, para que vivamos por Él. En consecuencia, seguir a Jesús pues es una existencia feliz,
es una relación con lo más alto y en pleno desarrollo de nuestras facultades, en posición del favor y del amor divino, y se manifiesta en la rectitud moral, en la pureza interior de nosotros. ¿Y por qué? Porque Él dio la vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, como nos dice Pablo en Efesios. Y continuando, en el versículo 10 de 1 de Juan 4, encontramos nuevamente, Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué significa propiciación? Es redención, es perdón de nuestros pecados. Ese acto realizaban los sumos sacerdotes allá en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, cuando hacían los sacrificios, llevaban la sangre y lo regaban en la tapa del arca, que se llamaba propiciatorio. Y en ese momento ellos sentían de que sus pecados les habían sido perdonados. Pero nosotros entendemos de que el perdón de nuestros pecados está en la cruz, allá en el Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, ¿cómo debemos manifestar nuestro amor a Dios? Una tremenda pregunta. Cuando esto se llevará a cabo cuando cumplimos los mandamientos que Jesús nos da. Y sabemos, el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y en segundo lugar dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si cumplimos con estos dos grandes mandamientos, estaremos manifestando nuestro amor a Dios. Y manifestamos nuestro amor por Jesús cuando entendemos que Jesús vino y enseñó acerca de ese amor, con ejemplos, viviendo con los discípulos, con sus obras, a través de sus enseñanzas, mediante parábolas muy bellas. Nosotros, pues, debemos poner en práctica todas esas enseñanzas. La palabra de Dios es clara. Amaos unos a otros entrañablemente. De corazón puro, nos dice Pedro. No amemos solamente la palabra, sino de palabras, sino hablemos de hecho y fundamentalmente en verdad. Amad pues a vuestros enemigos, también nos dice. Haced el bien y prestad sin esperar nada. Y entonces seréis hijos del Altísimo. Qué lindas promesas. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y eso lo sabemos. Pero también sabemos que el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Juan nos dice, Dios es amor. Y eso debiéramos tenerlo bien grabado en nuestro corazón. Y nos preguntamos, ¿y seremos salvos? Claro que sí. Si creemos en Cristo, que Cristo es el Hijo de Dios, seremos salvos. Y volviendo a nuestro texto, en el versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recalco esto para tenerlo presente. En propiciación por nuestros pecados. Él vino a perdonar por encargo del Padre
vino a perdonar nuestros pecados gratuitamente. La salvación, pues, comprende una serie de actos, procesos. La Escritura habla de un presente, pasado, presente y futuro. En Efesios encontramos los cristianos han sido salvos. En Corintios están siendo salvados. Y en Romanos serán completamente salvos. Hermanos, debiéramos estar seguros en este amor ágape. No es solamente que recibimos el amor de Dios, no es solamente que digamos que amamos a Dios, sino que cumplamos con sus mandamientos. Y tendremos la seguridad de que hemos sido salvos en algún momento cuando dejamos nuestra vida pasada. Seguimos siendo salvos porque nos mantenemos en el amor de Cristo. Y eso nos llevará hacia el futuro. Viviremos eternamente completamente salvos. Es pues la expresión máxima del amor divino. Imaginemos el gran costo, el gran sacrificio que significó para el Padre Dios enviar a su Hijo. Cuando planearon que Jesús se encarnara, viviera con nosotros, pero que al final iría al sufrimiento. Qué terrible. Y esto pues, ¿no? Se contrapone a ese sentimiento que les conté al inicio. Nosotros como padres, no sé si reaccionaríamos de esta forma, pero el amor divino es sublime. Y finalmente, como conclusiones, hermanos, quisiéramos manifestar, ¿no? ¿Cómo es ese amor divino, el amor de Jesús y cómo es nuestro amor? Cristo es la manifestación plena del amor divino. En él debemos fijar fundamentalmente nuestra atención en aquel que dio su propia vida para redención de nuestros pecados. Por tanto, Cristo es la manifestación del amor divino. Segundo, el amor de Dios es manifestado en el Hijo. Sabemos, Cristo vino y no vino para solamente curar nuestros males naturales, no solamente para enseñarnos, no solamente para dirigir un movimiento que empezó hace 2000 años y ahora ha crecido como Él lo dejó encargado a todo el resto de la tierra, sino su principal objetivo es de que vino a morir por nuestros pecados. Y esa muerte por nuestros pecados es lo que nos garantiza la vida eterna, hermanos. El amor de Dios, ¿cómo es manifestado en los cristianos? Cuando vemos a un cristiano, un alma salvada del infierno, que ha sido salvado del pecado, entonces allí vemos la manifestación del amor de Dios. Hermanos, si hemos recibido ese amor de Dios, ese amor ágape de Dios, desarrollemos nuestro espíritu también para devolver a Dios ese amor ágape y para compartirlos con nuestros prójimos. Finalmente Juan también nos dice, ¿no? El que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré en él. Acompáñenme en oración, hermanos. Gracias, Señor, por permitirnos estar al lado tuyo, analizando, estudiando tu palabra, Señor, estudiando el significado de ese amor ágape que nos has brindado, Padre Santo. Te pedimos que desarrolles en nuestros corazones, Padre Santo, ese inmenso amor. Que crezca, Señor, para dirigirnos a ti en primer lugar. Amarte a ti, Padre Santo, pero también
hacerlo en forma comunitaria con nuestros prójimos, Señor mío. Extender ese amor ágape a toda aquella persona que necesita, Señor, compartir esa sensación sublime que tenemos, Señor, cuando gozamos de tu amor. Todo esto te rogamos, Señor, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a nuestro hermano Luis Enrique Peña por la predicación. Entonces, en este momento voy a compartir en el chat el link correspondiente a la predicación temática de Primera de Juan 4, del 9 al 10, para que ustedes, por favor, diligencien la evaluación. ¿Ok? Vamos a tener 5 minutos. Recuerden, el predicador Luis Enrique Peña, predicación temática del Nuevo Testamento, Primera de Juan 4, del 9 al 10. El título es El amor que salva. El amor que salva. Y ahora vamos a escuchar a nuestro profesor Tomás en la retroalimentación. Muy bien, gracias. Lo que busco ahora, como la vez pasada, es necesitamos escuchar algunas reacciones del sermón predicado por Luis Enrique. Estas reacciones vienen de parte de ustedes. Entonces vamos a escuchar unas 3, 4 reacciones. Luego yo puedo decir algo y pasamos al siguiente sermón. Ya, entonces, quienes quisieran reaccionar, quizá mirando el contenido, mirando un poco la introducción, conclusión, la forma como él ha desarrollado, qué le pareció, logró captar su atención, logró que Luis Enrique lo introduzca a usted dentro de su tema que él estaba desarrollando, ¿no? Si usted pudo seguir con él o solo siguió un ratito y después se bajó. Bueno, lo que busco aquí es la reacción del público, que son ustedes, porque esa reacción necesitamos saber, ¿sí? Y eso es una retroalimentación para Luis Enrique. Entonces, ¿quiénes quieren reaccionar? Levante su mano, por favor. Reacciones precisas. Usted puede tener 10, 20. Reaccione una en un solo tema que a usted le parece sumamente importante. Levante su mano virtual, ¿sí? Los que quieren reaccionar a este sermón para que les vayan dando pase al micrófono, a que pueda usted activar su micrófono. ¿Sí? Ustedes son el público y tienen que reaccionar ahora al sermón. A ver, espero, vamos, algunas reacciones. Eso va a ayudar al predicador, por supuesto. Ya la idea no es valorarle la vida ni el ánimo a Luis Enrique, sino ayudar. Muy bien. Ahí veo. Marisol prendió su cámara. ¿Quieres reaccionar, Marisol? No. Ok. Muy bien. Es que es mi grupo, pastor. Por Es respeto tu es mi grupo. equipo. Sí, Ok. no. Al Está bien, siguiente sí. perfecto. Sí, entiendo. Ya. Muy bien. Entonces, alguien que no sea del grupo, vamos. ¿Están ahí o solo están sus nombres? Bueno, yo pues quisiera pues primero, Luis Enrique, darte gracias por esa predicación que has hecho. Muchas gracias por disponerte. Y bueno, el tema del amor que salva me parece que lo pudiste exponer de una manera muy tranquila, muy bonita. Realmente cuando empiezas con la introducción, atraes mi atención, que siento que me estás contando algo que me llega al corazón. Entonces, valoro esa parte de la introducción y cómo pues haces el énfasis exclusivamente, aunque haces la diferencia de los amores, en quién es realmente quien salva, ¿verdad? ¿Cuál es ese amor y cómo podemos nosotros también corresponder a ese amor? Entonces, vi una coherencia, digamos, en
en lo que estabas exponiendo, en lo que estabas predicando. Un poco, tal vez tu entonación en algunos momentos debería ir variando, que tienes una voz muy tranquila, muy dulce. Entonces, sí, como hacer esa parte de ir variando esa entonación. Pero en términos generales, como te digo, pude captar mi atención quedó allí cuando hiciste la introducción y pude ver que todo el tiempo te estuviste moviendo bajo la misma temática y no como que no te ibas por otros lados. Muchas gracias, Luis. Ok, gracias, Jenny. Gracias. Muy bien. Vamos, hermanos, les animo a reaccionar. ¿Sí? Vamos. Ustedes son el público, ustedes son la congregación a quien Luis Enrique predicó. Necesito reacciones. Ayuden a nuestro hermano allí. Gracias, Jenny, por la reacción. ¿Sí? Celso, veo que prendiste tu cámara. ¿Quieres reaccionar? El dedito no sirve. Necesito que hable. Tienes que Aquí poner tu no manito funciona el virtual, dedito. Celso. Levanta tu mano virtual para que te vean en, en el En control control. técnico. Listo. Ahí está. Adelante, Celso. Amén. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Qué bueno. Bueno, agradecer por esta oportunidad a todos, ¿verdad? Los presentes. Y bueno, de mi parte, poder, en manera de, como acá estamos viendo, de retroalimentación, de consejería, ¿verdad? Yo sé que es hermoso llevar el evangelio del Señor, ¿verdad? Predicar su palabra. Y para ello, pues, nosotros los que en un momento tenemos esa oportunidad de poder compartir la palabra del Señor, debemos hacerlo, dice, ¿no? Con alegría y gozo de corazón, ¿verdad? Y eso te lleva a que uno viva la palabra, ¿no? Porque la palabra es viva, ¿no? Y eso nos lleva a reflejar gozo, alegría, pasión en el sentido de que Dios nos amó primero y en esa gratitud, en ese agradecimiento, nosotros tenemos que llevar ese evangelio igual, ¿no? Para que las personas puedan conocer el amor de Dios, las personas puedan sentir, ¿no? Que el propósito de Dios fue, o sea, voy a decir, la muerte de Jesús en la cruz no fue en vano, ¿verdad? Y que pues la humanidad tiene la oportunidad de conocer del amor de Dios, a pesar de que la escritura dice pues que él abomina al pecador, ¿verdad? Y se lleva muchas veces en la enseñanza que Dios ama al pecador, pero si nosotros pensamos un poquito, ¿quién está en el infierno? ¿El pecador o el pecado? El pecador, ¿verdad? Entonces ese pensamiento, el pecado queda afuera, el que está en el infierno es el pecador, no el pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado muchas veces cuando hablamos o enseñamos el mensaje, ¿verdad? Tenemos que hacer un mensaje claro, fiel a la palabra, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, su alumno, ¿verdad? Que se procure presentarse como obrero que no tiene de qué avergonzarse, hermano, nosotros como, vamos a decir, predicadores en una forma, ¿no? En cuanto a evangelistas, ¿verdad? Tenemos que tratar de ser fieles a la palabra del Señor, apegarnos a su verdad, a su contexto, a su originalidad y tener cuidado, ¿no? De no dejarnos llevar por pensamientos de hombres o por querer quedar bien con el hombre o con la humanidad o con o no, como decimos, entre sociedad. A veces nosotros queremos dar palabras bonitas que agraden el corazón de la persona, del oyente y a veces no es bueno esto, ¿no? Hay que respetar la palabra de Dios, aunque nos digan por ahí de que es defender un evangelio a rajatabla, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien ser fieles y esforzarnos, ¿no? El amor es, por sobre todas las cosas, un don divino que viene de Dios hacia nosotros. Y con ese amor amamos a Dios, amamos al prójimo y que la verdad no esté por sobre todo pensamiento. Y en cuanto a mi hermano Luis Enrique, pues, tocayo y Luis Enrique, una parte, agradecerle, ¿no? Que se esfuerce, que busque nutrirse más de los consejos que todos recibimos aquí, ¿no? Estamos aprendiendo, tenemos muchos consejos que aprender y que no quede ahí, ¿no? Tenemos que seguir preparándonos, seguir viendo qué libros estudiar, mejorar, hermanos. Tenemos que seguir mejorando, comienza actualizándonos cada día en cuanto a conocer de Dios. Eso es todo por ahora. Gracias. Ok, hermano.
Muy bien, ¿alguien más va a reaccionar? Por favor, anímese a hablar. No le niegue su ayuda a nuestro hermano Luis Enrique. Vamos, parece que nos han abandonado, ¿no? Jorge, ¿vas a hablar? La Levanta la hermana, mano virtual. la hermana Si es María que vas a hablar. Butrón ha alzado su mano. Ya, ok. Ah, María Butro. Adelante, hermana María Butro. Escuchamos su reacción. Gracias, buenos días con todos. Bueno, eh, sí, la introducción me ha parecido muy buena, como decía también nuestra hermana, el tono de voz, sí, lo único que yo podría decir de repente, eh, veo, el tema es el amor que salva. Yo sí me quedé con un poco más, como decir, de entusiasmo de oír más respecto al amor de Dios a nosotros. De repente no tanto yo como demuestro mi amor a Dios. Eso nomás me parece un poco, o sea, me salí del tema o no sé, porque traté de poner la atención, pero pensé que se iba a enfocar más al amor de Dios por nosotros y no tanto en nuestro amor por Él, ¿no? Eso es lo único que me pareció que no encajaba tanto con el tema, más enfatizó eso, o bueno, gran parte de la predicación enfatizó eso, ¿no? Y bueno, basado en el texto que dice en Primera de Juan, ¿no? Del 9 al 10, ¿no? En verdad se enfatiza más al amor de Dios por nosotros y creo no tanto en nuestro amor por Él, ¿no? Como que me queda un poco corto el tema para que se amplíe en lo que era el amor de Dios, ¿no? Y bueno, y por lo demás estuvo muy bien, me captó su tono y gloria a Dios, hermano. Gracias, hermano Luis Enrique. Dios le bendiga más y lo siga usando en gran manera. Gracias, pastor. Amén. Uno más. Levante su mano virtual para que le den pase. Félix Rodríguez. A ver, Félix. Adelante, hermano. Muy buenos días, mi querido pastor, hermano. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Sí, eh, la presentación de aquí del hermano, buena. Lo primero que, después de la introducción para mí, sería que él tenía que haber dicho primeramente el título, que no lo hizo, y de ahí sí el mensaje, la prédica, o sea, digamos, el libro que iba a coger. Consecuentemente, todas tienen divisiones y no se ajustaban mucho las divisiones. Entonces, por ese lado, también en otra, también tiene que proyectarse mucho más hacia la congregación. No solamente, yo sé que tiene una voz suave, pero nosotros tenemos que llamar la atención en lo que es ya un púlpito, para que así también con lo que está manifestando, que es el amor de Dios, que es lo más enriquecido que nosotros los hijos de Dios tenemos, el amor ágape, se sienta en cada uno de los oyentes, porque también hay personas oyentes que van. Ese sería lo que yo en el tiempo que he estado escuchándolo, lo que lo escuché, sería que también tiene, presentación tiene, la firmeza también la tiene. Lo único que le falta es modular un poco más para ese proyecto, como igualmente lo digo. Muy agradecido, pastor. Gracias, Félix, por la opinión. Gracias por ello. Muy bien. Yo quiero regresar a la ilustración que hice la vez pasada del despegue y aterrizaje del avión. No sé, despegar un avión demora unos minutos en despegar, ¿no? Se pone a un extremo de la pista y empieza a correr y en cuestión, no sé, 1 o 2 minutos ya despegó, ya está en el aire.
El vuelo puede durar 1 hora, 2 horas, 11 horas, 12 horas, dependiendo a dónde va. Y para aterrizar también es cuestión de minutos. Me refiero a que cuando empieza a bajar y toca el suelo, es cuestión de un par de minutos quizá, o menos, que ya estamos en tierra. El sermón debe ser esa secuencia, debe seguir esa secuencia. Una introducción breve, de tal manera que inmediatamente pueda captar la atención, y una conclusión también breve, simplemente para aplicar lo que se ha desarrollado y aplicarlo de manera precisa, de tal manera que quede impactada en la mente del oyente. Recuerdo hace años, viajo siempre en bus y en el bus suben vendedores de X cosas, de cualquier cosa, durante el trayecto. Una vez subió una persona vendiendo unos libros de historias que ilustraban de gente, ¿no? Que historias de personas y cómo esas historias pueden a nosotros enseñarnos. Él habló unos minutos, refirió la historia y todo lo demás, y yo decía, ahí debe concluir y este va a vender. Pero ¿qué pasó? En vez de concluir, extendió creo que 5 o 10 minutos más hablando otras cosas y eso ya a la gente se fue para otro lado y casi no vendió sus historias. Porque la conclusión de su pequeño discurso, la conclusión lo hizo muy largo, ¿no? Fue muy larga la conclusión, de tal manera que a la gente simplemente perdió interés. Si él hubiera terminado ya en un momento así muy preciso, creo que hubiera vendido más, ¿no? En un sermón a veces desarrollamos y después nos vamos a la conclusión y demoramos demasiado en la conclusión o como que predicamos otro sermón. Y eso ya distrae a la gente ya se va por otro lado porque sabe que el sermón ya terminó y ya no le interesa más, ¿no? Entonces, la conclusión es como dar el último golpe, ¿no? Es el último golpe para rematar y eso quede impactado, el mensaje que quisimos transmitir quede impactado en la mente o impacte la mente del oyente. Esa es la idea, ¿no? Entonces, acuérdense siempre del avión, ¿no? Cuando despega y cuando aterriza, son momentos brevísimos, muy breves, no son momentos largos. Lo largo es el viaje. Y bien por la dicción de nuestro hermano Enrique, bien por su dicción, por su aplomo hablando, en él es natural el poder escuchar, ¿sí? Para él es natural, para otros nos cuesta que la gente nos escuche, pero creo que él tiene esa característica y esa virtud de que uno puede escuchar. Pero durante el sermón le faltó una guía clara para que nosotros podamos entender lo que él está desarrollando. Supuestamente al final nos dijo que el título es El amor que salva, ¿no? El amor que salva. Y trató de desarrollar su sermón a través de preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta el amor? ¿Para qué es el amor de Dios? ¿No? Y cómo debemos nosotros manifestar el amor de Dios y cosas por el estilo. Hay una forma de desarrollar un sermón mediante preguntas, ¿no? Usted puede decir cómo, qué, quién, algo así. Pero en este caso, creo que no siguió una guía mucho más coherente para desarrollar. Digo lo siguiente, porque al final, en su conclusión, él usó la palabra manifestar,
¿no? Por ejemplo, dijo, Cristo es la manifestación, el amor de Dios es manifiesto en el Hijo, y luego dijo, el amor de Dios se manifiesta en los cristianos. Él usó la palabra manifestar. Si ustedes recuerdan, dentro de la estructura que yo les di, hay una palabra clave. Y esa palabra es clave, ¿sí? Esa palabra clave es clave porque nos ayuda a seguir un rumbo. Si él, por ejemplo, si hubieras dicho, por ejemplo, hermano, eh, cómo se manifiesta el amor que salva, el amor de Dios, el amor que, cómo se manifiesta. Entonces, la palabra clave allí hubiera sido manifestar y hubiera dicho, se manifiesta de esta manera y de esta manera. Entonces ya es más fácil seguir y está siendo coherente. Sabemos que usted está desarrollando ese amor que salva, lo está desarrollando en partes, ¿sí? O pudo haber dicho, porque estoy siguiendo un poco el texto, ¿en qué consiste el amor de Dios? ¿No? O cuál es el fundamento perdón, ¿en qué consiste el amor que salva? O cuál es el fundamento del amor que salva. Entonces ahí la palabra pudo haber sido fundamento, pudo haber sido consistir, pudo haber sido base, o lo que usted mismo dijo al final, ¿no? En cómo se manifiesta el amor de Dios o en qué consiste la manifestación. Bien, allí faltó una palabrita clave que ayude al oyente a seguir el tema. Pero cuando usted hizo preguntas, nos mandaba para un lado, luego nos tiraba para otro lado y luego para otro lado, ¿no? O sea, faltó una guía y en este caso lo que se denomina la palabra clave puede ayudarnos a tomar un camino, un solo rumbo, ¿no? Y esa es la parte que faltó allí, me parece, ¿ya? Yo les ruego que sigan practicando y por asuntos didácticos puedan seguir esta estructura que yo les he alcanzado o si ustedes conocen otra estructura, amén, pueden usar algún tipo de estructura, pero lo cierto es que cuando uno sigue cierta guía, cierta estructura, eso va a ayudar a que tengas coherencia y unidad de pensamiento en el tema que estás desarrollando y el público pueda seguirte con facilidad. Usted sabe, conoce su tema, pero el que está escuchando, pues lo va a escuchar por única y última vez de repente, y de ahí ya no va a volver a escuchar ese sermón, ¿no? Y entonces, cuando uno predica, tienes que pensar en la persona que te va a escuchar o en las personas que te van a escuchar y no tanto en lo que tú puedes saber o tú puedes conocer. Tienes que preocuparte y decir, ¿cómo hago que estas personas me entiendan y puedan seguirme con facilidad lo que yo estoy tratando de decir? Sí, creo que el tema o el sermón se prestaba más a un sermón evangelístico, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Solo tomaron un texto y yo más lo veía como un sermón temático, perdón, textual que temático, ¿no? En el temático, como dijimos, y allí yo les di algún ejemplo, sigue un tema, no tanto un texto bíblico, sino un tema. Y el tema va a desarrollar lo que la Biblia dice, por supuesto. Y la costumbre o lo más sencillo es, o lo que desarrollamos generalmente son sermones temáticos textuales, porque generalmente a cada parte del sermón, pues le ponemos un texto, ¿no? Un texto como para sustentar aquello que estamos diciendo en esa parte del tema. Y es el tema el que domina el sermón, es el tema el que nos dice cuál debe ser nuestro primer punto, segundo punto, tercer punto. ¿Sí? Pero ustedes hicieron depender un tanto el tema de un solo texto. Entonces,
hubo una combinación allí, porque es cierto, te fuiste a hablar sobre citando otros textos sobre el amor de Dios, pero estabas un poco enfocado solamente en el texto. Entonces, no tengo bien claro si fue textual o fue temático. Leyendo ¿cómo se llama? El escrito que me enviaron más se prestaría a textual que a temático. ¿Ya? Entonces, bueno, esa palabrita clave sirve de guía para desarrollar el sermón. Es importante esa palabra clave. Ya, es importante, porque eso te dice cómo se manifiesta el amor que salva, se manifiesta de esta forma, 1, 2, 3 puntos, ¿no? Y cosas así. Bueno, hasta allí, hermanos, mi opinión, nada más. Y entramos en el siguiente, que sería un sermón narrativo. Vamos a ver cómo nos va aquí, ¿no? Y yo espero que estén poniendo en práctica la enseñanza de los profesores anteriores respecto del sermón narrativo. Entonces, gracias, hermano Luis Enrique. Señor le bendiga. Gracias por su sermón y esperamos que siga mejorando. Hay cualidades y actitudes muy buenas. Hay que mejorar la parte estructural del sermón, ¿no? Para que sea mucho más fácil seguir. Muy bien. ¿A Bueno, quién corresponde ahora predicar la otra parte? vamos a escuchar la predicación narrativa que está en Hechos 4 del 5 al 12. Entonces, por favor, la persona que va a realizar, el hermano que va a realizar la predicación, puede levantar su manito virtual para poderle habilitar su micrófono. Entonces, ¿quién es el hermano o hermana que lo va a hacer? ¿Quién es? Levante su mano virtual para que le activen el micrófono. El hermano Alberto, ¿no? Jorge, Alberto, veo sus que abrieron cámara. Muy bien. Es del grupo número 7, entonces los hermanos del grupo número 7 de predicación narrativa, por favor, del Nuevo Testamento, predicación narrativa del Nuevo Testamento, grupo número 7, por favor. ¿No está el que tiene que predicar? ¿O está escondido como Saúl entre el bagaje de las cosas? ¿Qué pasó? Necesitamos, a ver, o alguien del grupo que quiera hacerlo, porque supuestamente trabajaron juntos el tema y deben tener a la mano el bosquejo. Entonces, si no está a quien designaron o no se reunieron, no sé. A ver, ¿qué grupo? ¿Qué pasó? Cualquiera del grupo puede hacerlo, ¿ya? Porque supuestamente trabajaron en grupo. Parece que el que tenía que predicar, llame la rieta. Usted es de ese grupo, Sí, hermano. llame. Sí, sí, él es del grupo 7, estaba buscando precisamente los integrantes y Jamer Arrieta es del grupo número 7. Entonces, Jamer, El que iba a predicar el hermano Robert, pues no lo veo allí. Ese fue el acuerdo que él se iba a preparar la presentación y todo. Y entonces me confié en él porque él llevó toda la iniciativa y nosotros le ayudamos. el hermano Robert, efectivamente, revisando
el grupo de participantes no se encuentra en este momento en el grupo. Entonces, no sé si el hermano Ahmed podría contarnos, exponernos lo que ustedes organizaron. ¿Puedes hacerlo, hermano Hammer? Algo que ustedes hicieron. Ahora recuerdo, estuviste involucrado allí en ese grupo, ¿no? Porque tú me escribiste enviando lo que habían hecho. Parece que a última hora se desanimó Sí, veo que sí. Bueno, ¿Ya? yo lo podría hacer, pero Ya, efectivamente adelante, yo adelante, esperaba era él. hermano. Listo. Ya, adelante, adelante. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Y adelante. Habrá tenido algún inconveniente el hermano que tenía que predicar. Bueno, el Señor les bendiga. Voy a leer entonces Hechos del 5 al 12. Sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaba allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran linaje de los sumos sacerdotes. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban con qué poder, autoridad o con qué nombre habían hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo de Israel, si nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sepan todos y todo lo que hablo Israel, que el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, y que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Hermanos, me van a disculpar, pero estoy en un ambiente donde no es el más adecuado. Pero el título personal para mí es un hecho de salvación para mí. Ese es el título que le doy. Porque el contexto que nos da la palabra es el milagro que se acontece en el capítulo 3. Un milagro que hace el apóstol Pedro junto con Juan de un individuo, un personaje que estaba allí, que no podía entrar al templo porque debido a la ley, él no podía entrar. Él tenía que mantenerse era de las limosnas que le daban. Pero llega Pedro al entrar y le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Este es un poderoso mensaje en el cual él estaba acostumbrado como a recibir algo material, pero lo que le da Pedro aquí es algo espiritual. Este hecho conlleva entonces a las autoridades a que interroguen a Pedro y a Juan. Y dentro de ese contexto de interrogación, donde están las autoridades máximas allí, en esta, digamos, en esta persecución también que se le está haciendo a ellos por haber hecho algo bueno. Es trágico que hoy también por algunas cosas se cuestiona, viéndolo hoy, ¿no? Se le cuestiona a ellos por hacerla algo a una persona que estaba necesitada, que tenía una incapacidad y ya hoy no la tiene, pero encuentran la parte religiosa y la que está como cuestionando: ustedes por qué están haciendo esto. Y el centro de eso es que Pedro, lleno del Espíritu Santo, entonces responde. Y dice, no habla sobre que el mensaje el mensaje es que
no es que nosotros se hizo el milagro para bien, sino que le está diciendo, mire, ustedes mataron a Jesús, en el nombre de Jesús es que hay salvación. Y esto trae salvación porque, y cristocéntrico aquí en este sentido, porque lo que está diciendo Pedro es que en el nombre de Jesús hay salvación. Y esa salvación la hay en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Y este es un punto de partida para nosotros, porque solo hay salvación en Jesús. Y hay que enfatizarlo. Y el oyente que está ahí, el escritor que está ahí, el que está escribiendo Lucas, cuando le escribe al señor Teófilo, está diciendo, hay salvación en Jesús. Para nosotros hoy, esta salvación está en Jesús también. Ese principio no cambia, es para nosotros. En Jesús hay salvación. En Jesús hay milagros. En Jesús hay milagros. En Jesús hay bienestar. Porque Él es el que en el nombre de Jesús se hizo el milagro. Y son retados los discípulos en medio de esa pregunta, pero tienen una respuesta que Pedro está lleno del Espíritu Santo. Pedro, lleno del Espíritu Santo, pudo enfrentar y resolver, hablarle a estos líderes religiosos. Estoy volviendo atrás, pero es lleno del Espíritu Santo que se enfrenta a esto. Para mí hay dos cosas importantísimas aquí en este pasaje, que es uno, es ser lleno del Espíritu Santo, y el otro, en que Jesús hay salvación. Dios les bendiga. Estoy en sus manos. Ok. Muy bien. Siento que no esté el que tenía que predicar y el hermano Hammer solamente está haciendo un comentario del texto, ¿no? Quizá olvidé, ¿no? Creo que al final le hubiera dicho, trate usted de narrar el texto en sus propias palabras, ¿no? Hubiera sido mucho mejor allí. Lo siento por el que no ha venido, yo también me hubiera gustado que supuestamente él estaba preparado, ¿no? Para hacer este pequeño o este sermón, pero no está. No sé, hermana Jenny, si quieren corregir algo, quieren Pues apreciar. igual pues procederemos a hacer la evaluación como parte del proceso que debemos Ok. realizar. Y pues sí, efectivamente lamentamos que la persona que estaba dispuesta para hacerlo no esté el día de hoy. Agradecemos también pues al hermano Hammer pues el disponerse, sé que tampoco es fácil así como de un momento a otro hacerlo sin haberse pues preparado un poco para ello. Entonces, bueno, voy a compartir en este momento en el chat el link correspondiente a la evaluación con respecto a lo que el hermano pues pudo exponernos en este momento. Vamos a tomar 5 minutos y bueno, pues escucharemos luego al profesor Tomás. No se ha terminado el tiempo, entonces vamos a escucharle al profesor Tomás, por favor. Está silenciado su micrófono, profesor. Decía que voy a aprovechar el tiempo que resta para hacer algo así como un repaso, algunas cosas más. Hemos tratado de desarrollar durante todo este diplomado los 4 tipos de sermones, al menos los clásicos que uno usa, que son el expositivo, el temático, expositivo, textual, temático y narrativo. Cuando hablamos de un sermón expositivo y un sermón textual, ese sermón nos pone dentro del marco de un texto, ¿no? Nos pone en el marco de un texto. Usted agarra una porción de texto más o menos largo para un expositivo y usted está dentro de ese marco y trata de explicar exponer lo que ese texto dice. Igual es con el textual. Algunos homiléticos van a decir que el sermón textual no es más que un sermón expositivo en chiquito, ¿no? Más pequeñito. Pero
lo característico de estos dos sermones es que están encuadrados dentro de ese texto, ¿no? Por principio, todo sermón debe ser expositivo, todo sermón debe ser expositivo, ¿no? Ya sea el que se llame expositivo, su nombre, el textual, el temático o el narrativo. Todos, por regla general, deben ser expositivos en el sentido de que exponen la palabra del Señor. Pero estos dos primeros sermones, el textual y el expositivo, están pues enmarcados dentro de un texto. Y nos ceñimos y tratamos de desmembrar lo que hay en el texto, de escudriñarlo y luego explicarlo. Pero cuando vamos al sermón temático y estamos en un ambiente mucho más amplio, pues es un tema el que vamos a desarrollar. Es mucho más amplio. Cuando empecé esta parte dije que el sermón temático es el sermón fácil, difícil, ¿no? Parece fácil, di la ilustración de una guitarra, se dice que el instrumento más difícil de dominar es una guitarra. Es el instrumento fácil, difícil, porque usted puede aprender unos cuantos acordes y ya está haciendo cantar algunas canciones, ya sean populares o coros en la iglesia. Pero de ahí a ser un virtuoso en la guitarra, son pocos que hay en el mundo los que han logrado ser virtuosos en la guitarra. Hay más virtuosos en el piano que en la guitarra, ¿no? Parece que pocas veces escuchamos un virtuoso en la guitarra, más escuchamos virtuosos en el piano, ¿no? Porque es un instrumento muy difícil de dominar. Y el sermón temático es algo así. En mi poca experiencia o andar, yo diría que el sermón temático, uno debe empezar a practicar ese tipo de sermón o hacer ese tipo de sermón cuando ya ha tenido más experiencia en los sermones expositivos y textuales, y cuando ya hay un estudio mucho más amplio de la Biblia, ¿no? Ya usted domina, tiene cierto dominio más o menos amplio de la escritura, entonces usted va a poder dominar mejor un sermón temático porque ya sabe lo que dice la escritura aquí, lo que dice allá, cómo hay que interpretar esto, cómo hay que ver la teología, cómo hay que ver el asunto de la obra redentora de Cristo en el texto, ¿no? Entonces, se necesita un mayor dominio, o al menos un regular dominio, de la escritura para poder predicar temáticamente. Porque si no, nos disparamos para cualquier lado, ¿no? Nos vamos para uno y otro lado y nos salimos del marco de la escritura. Les decía que, por ejemplo, Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y en eso coinciden muchos de los eruditos y académicos en este asunto. Apocalipsis no dice, como dice tal profeta, ¿no? Como dice aquel otro profeta, cosa que sí lo hace Mateo y otros evangelistas y aún Pablo, ¿no? Como dice la escritura en tal lado. Juan en el Apocalipsis no cita textualmente, pero todo cuanto dice está dentro del marco de la revelación de Dios. Todo cuanto dice uno con un poco de observación y acuciosidad y estudio, uno puede ir encontrando todo aquello que Juan va plasmando, va escribiendo en el Apocalipsis. Y es que Juan, ya anciano, ha estudiado primeramente con el Señor Jesús, ha desarrollado su teología con el Señor Jesús en esos tres años y medio, continuó en el ministerio, continuó estudiando escritura y cuando ya está anciano y va a escribir Apocalipsis, tiene un dominio increíble de la escritura. Su dominio es tremendo y él, en base a ese dominio que él tiene de la escritura, él puede escribir Apocalipsis. Al principio de su ministerio quizá no hubiera podido escribir Apocalipsis, porque no tenía ese dominio y ese conocimiento de la escritura, de la teología, de la revelación de Dios.
Pablo lo tenía quizá en un principio, pues él fue a escuela rabínica, sabía, era fariseo y tenía dominio. Y él podía escribir con mayor facilidad porque había un dominio en la escritura. Pero no era el caso de Juan. Pero Juan logra todo ese dominio al final de su vida y él escribe Apocalipsis con un tremendo y muy profundo contenido de la revelación de Dios en todos sus aspectos. Digo esto para comparar un poco lo que es el sermón temático, ¿no? Generalmente uno puede ver ahora en el YouTube, hay bastante material allí, ya de predicadores viejos o de prédicas que se hacen de predicadores que ya no están, que están sus escritos y alguien los predica. La mayoría de sus sermones son muchas veces temáticos, ¿no? Pero hay gente que domina. Por eso decía, es el sermón fácil, difícil. Yo le recomendaría a usted, empiece por el expositivo, empiece por el textual, porque ese tipo de sermones es lo que a usted le va a ir dando dominio de escritura, conocimiento de escritura. Y luego, tenga paciencia, y luego más adelante extiéndase a los sermones temáticos. Ahora, el sermón narrativo es todo un caso especial, me parece, relativamente nuevo para nosotros en este tiempo, porque la narrativa tiene una trama. En la narrativa hay personajes, hay eventos, a esos personajes les suceden cosas, ¿no? Les suceden distintas cosas en su vida. Entonces hay toda una trama allí, algo he presentado de eso, ¿no? Cada historia tiene un inicio, tiene un clímax, tiene un final, ¿no? Hay una tensión narrativa, hay un desenlace narrativo y esos son los elementos de una narrativa. Y uno en el sermón narrativo puede usar esa secuencia o esa trama narrativa para, de acuerdo a esa trama narrativa, uno bosquejar ese sermón. Y la idea sería excelente, perdón, narrar la historia, pero narrar en sus propias palabras, sin necesariamente repetir lo que está allí, pero ir narrando y seguir esa secuencia. Usted puede, así como cuando apunte el bosquejo de su sermón, de los otros sermones, igual usted puede ir apuntando cuál es la secuencia que usted va a seguir. ¿Dónde está lo que hemos puesto allí? Esa acción que transforma, que cambia, que hace que la historia cambie de dirección. Si antes había un tiempo de incertidumbre, de sufrimiento, de persecución, y sucede algo, hay una acción que hace que la historia cambie a un tiempo de tranquilidad, de paz y que las cosas van bien. O que esa historia empiece con un conflicto y termina en algo, en una reconciliación, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, agarra la historia de José, empieza en un conflicto, sus hermanos atentando contra él, pero termina en una reconciliación. Terminan reconciliados, ¿no? Quizá ahí en la historia de José, mirando de manera general, el capítulo 45 es el clímax de la historia, porque allí se vuelven a juntar esos hermanos y cuando José se autorrevela, dice, yo soy José, a quienes ustedes vendieron, esa acción allí cambia de rumbo la historia. Eran hermanos peleados, separados y todo tipo de conflicto, pero cuando José dice, yo soy José el que ustedes vendieron, la historia cambia de dirección y logran a una reconciliación y él los trae y viven ya como una familia reconciliada allí en Egipto, ¿no? Para que vean más o menos todo. Entonces, nuestros sermones generalmente siguen el modelo griego de la argumentación. Presentamos los puntos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, ¿no? Y decimos, anunciamos
el título del punto y desarrollamos eso, ¿no? Nos vamos al siguiente punto, anunciamos el título principal de ese punto y lo desarrollamos. Pero uno puede desarrollar el sermón narrativo de una manera inductiva. Cuando hablamos, generalmente, a ver, desarrollamos los sermones ya que conocemos de manera deductiva. Planteamos el asunto y lo desarrollamos, ¿no? Y nos vamos hacia abajo. Pero en el sermón narrativo podemos hacerlo de manera inductiva. Quiere decir, vamos de lo menos a lo más. Vamos construyendo el punto principal. Y de ahí nos pasamos al otro punto, igual, lo vamos construyendo desde abajo para luego enunciar o anunciar el punto principal allí. Yo les recomendaría allí, hagan su bosquejo siguiendo la trama narrativa y sigan esa trama narrativa. Eso va a ayudar. Y denle esa característica de que es una narrativa. Cuando vamos a la Biblia, algunos van a decir que 70% de la Biblia es narrativa. No es toda la enseñanza está siempre dentro de una trama narrativa, no dentro de una trama argumentativa, como era el caso de los griegos, ¿no? Sino dentro de una trama narrativa. Y las narrativas son paradigmáticas para nosotros. ¿Por qué? Porque esas narrativas están mostrando la vida de personas reales, cómo les ha ido a ellos en la vida en ciertos problemas, que pueden ser los problemas nuestros también, y cómo Dios ha intervenido en esa narrativa. Y allí hay mucha teología, allí hay mucho de la revelación, allí uno puede ver dentro de esa narrativa quién es Dios, cuáles son sus atributos, sus características. Uno puede descubrir muchísimas cosas dentro de esa trama narrativa. Ellos no hacen el estilo griego de argumentar, ¿no? No argumentan en ese sentido, vamos a decir, argumentan a través de la narrativa. Personajes a quienes les suceden cosas dentro de un determinado ambiente, ya sea geográfico, político, social, ¿no? Y en cada narrativa siempre hay un inicio, hay un clímax, hay un final, hay una trama, hay una tensión narrativa, como cuando la historia va subiendo, va tensión hasta que llega a un clímax en donde luego sucede un desenlace que la historia toma un rumbo para bien o para mal. Yo les recomendaría, hay algunos libros actualmente, como les dije la vez pasada, creo en español, que lean un poco y se informen un poco sobre lo que es una trama narrativa. Eso les ayudaría mucho en sus sermones narrativos, ¿no? Hermana María, veo su mano levantada. Hermana María Butrón. ¿Sí? Doctor, sí, gracias. Con respecto a lo que es la palabra clave y la oración transitoria, eso sí es obligadamente en todo sermón, así sea narrativo o temático, ¿en todos va o no? Por favor. Yo creo que Gracias. sí, porque eso sirve de guía en lo que tú vas a desarrollar. ¿Ya? Pero yo les diría, estudien un poquito más sobre el asunto del sermón narrativo y traten de narrar el sermón. Traten de que sea un sermón narrado, ¿no? No un sermón tipo argumentativo, apologético, ¿no? Y defendemos los puntos. Narre simplemente, siguiendo la secuencia de la trama. Pero siempre se necesita una guía, ¿no? Y allí puede usarse una palabra, la palabra clave. Yo hice un ejemplo de sermón narrativo que por ahí les pasé, ¿no? Y estoy siguiendo lo que he seguido en el otro. La recomendación que les dije es, traten de
de hacer de este sermón, traten de narrar el sermón, narren. No se metan en argumentos, sino simplemente narren el sermón, pero por supuesto siguiendo un determinado orden, ¿no? Y haciendo su introducción, su aplicación y cosas por el estilo. Se necesita, creo, siempre una clave, puede ser una palabra, una oración, que nos sirva de guía durante todo el sermón. Se necesita eso. Siempre hay algo clave, ¿no? Hay el famoso sermón de Martin Luther King, ¿no? Su frase clave en todo era, tengo un sueño. Tengo un sueño. Y va desarrollando, y tengo un sueño. Desarrollaba, y tengo un sueño. Y eso impactó, ¿no? En su discurso allí frente a la Casa Blanca. Necesitamos siempre guías, necesitamos siempre estructura. Por eso, cuando hablamos de una trama narrativa, estamos hablando de una estructura narrativa, de una estructura literaria, en este caso una estructura narrativa. Todo discurso tiene estructura. Aun cuando si usted ya tiene una estructura en mente, cuando usted tiene que improvisar esa estructura que ya usted lo ha practicado y lo tiene en mente, eso a usted le va a servir de guía cuando usted tiene que improvisar por X motivo. La improvisación no es la regla, pero a veces sucede. Y si usted ya ha practicado suficiente, entonces usted puede improvisar porque ya hay una estructura dentro de su mente y sabe cómo tiene que seguir su discurso que le han pedido en un quinceañero, ¿no? Ahí está el pastor Jorge Narváez, ya que él hable pues que diga algunas palabras por la quinceañera, ¿no? O aquí está el hermano tal en este matrimonio, que nos diga algo y saben que usted es pastor, o que entonces van a esperar un mensaje bíblico, teológico, ¿no? Un discurso así. Y usted puede improvisar. ¿Por qué? Porque usted ha practicado. Anoche estaba en un estudio bíblico en mi iglesia, siempre lo tenemos los viernes, y decíamos que Pedro y Juan deciden obedecer a Dios, ¿no? Juzguen ustedes si debemos obedecer a ustedes o a Dios. Y ellos deciden obedecer a Dios en un momento de mucha dificultad, sabiendo ellos las consecuencias que les esperaban por desobedecer al Sanedrín, que era la autoridad máxima. No era poca cosa desobedecer las palabras y las órdenes del Sanedrín, pero ellos dicen, no les vamos a obedecer a ustedes, sino a Dios. Pero ¿cómo es que ellos pudieron afrontar esa situación sabiendo lo que les podía venir encima, ¿no? El castigo que podían tener por desobedecer a la autoridad judía, ¿no? Que era una autoridad religioso-política. Y es que ellos fueron entrenados para ese momento, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, cuando Jesús está con sus discípulos, muchos de ellos impulsivos, el caso de Pedro. Pedro promete seguir al Señor hasta la muerte y después tiene miedo y le niega al Señor. Los otros discípulos también lo niegan al Señor porque todos corren y se esconden. Nadie está dispuesto a entregar su vida por el Señor. Nadie, ninguno de ellos. Pedro dijo que sí, pero a las finales negó y se largó. Los otros se fueron. Juan estuvo allí frente a la cruz cuidando de María, ¿no? Pero la mayoría de ellos se fueron. Pero durante el ministerio de Jesús y durante también parte de ya cuando no estuvieron con Jesús, ellos estuvieron en un constante entrenamiento de preferir a Dios antes que a los hombres. Se entrenaron. Y cuando llegó el momento de tomar decisiones muy difíciles, en medio de circunstancias difíciles, sabiendo que hay consecuencias difíciles, ellos pudieron tomar esa decisión porque hubo un previo entrenamiento. No fue casualidad. Ilustración. De repente algunos de ustedes aquí es ingeniero, es matemático y todo lo demás. Y usted puede hacer operaciones
matemáticas complejas. Si es usted ingeniero matemático, usted puede hacer operaciones matemáticas complejas. Yo a la justa llego a la tabla de multiplicar y de sumar, ¿no? Y cosas por el estilo. Bueno, existe la calculadora. Pero ¿cómo es que usted llegó y ahora puede hacer operaciones matemáticas complejas? Empezó contando manzanas, ¿verdad? En el colegio, en el kinder. Una manzana más otra manzana son 2 manzanas. Y si le aumentamos una manzana, son 3 manzanas. Y así fuimos avanzando, ¿no? O 3 palitos, o 3 cosas, algo así. Y fuimos avanzando, avanzando, hasta de que después pudimos sumar, pudimos restar, multiplicar, de repente sacar raíz cuadrada, hacer ecuaciones, todo. Pero fuimos estuvimos siendo entrenados para llegar a lograr hacer operaciones matemáticas complejas. No se empezó en lo complejo, sino en lo sencillo, pero se fue entrenando, capacitándose hasta lograr aquello. Igual es en este asunto de los sermones, en este asunto de predicar alguno de estos tipos de sermones, el asunto es entrenamiento. Un futbolista, para que llegue a ser futbolista de élite, tiene que tener mucho entrenamiento, mucha disciplina para llegar a ser lo que es y costar millones en sus pases y todo lo demás, ¿no? Es asunto de entrenamiento, de capacitación, de constancia, de perseverancia para lograr aquello que estamos buscando. No se consigue de la noche a la mañana, ¿no? Todo es asunto de ir entrenando. Y esa es la idea y mi recomendación, que ustedes, y yo me incluyo allí con ustedes, sigamos entrenándonos, capacitándonos, practicando en este asunto de la predicación. Y termino con esto. La predicación no solo implica ser coherente en lo que estamos diciendo, implica muchas cosas más. Implica un buen conocimiento bíblico, un buen conocimiento teológico en aquello que vamos a predicar. De repente usted le dicen, pastor, predique sobre la depresión, pero que sea un sermón bíblico. Y por allí escuché sermones sobre la depresión que de bíblico no tienen nada, tienen mucho de psicología y no estoy despreciando las ciencias no estoy despreciando la psicología, ayuda, pero usted es teólogo, o usted intenta hacer un sermón bíblico, teológico, sobre la depresión. Entonces, no decepcione dando un mensaje, algunos consejos sobre psicología y cosas por el estilo, porque usted no es psicólogo, a menos que sea psicólogo, ¿no? Trate de que su consejo, su prédica sobre ese asunto sea bíblico, tenga una teología sacada de la Biblia, ¿no? Todo eso implica la predicación, no es simplemente agarrar un pasaje y decir, aquí soy coherente, he desarrollado un solo tema. La predicación implica mucho más que la coherencia. Mi énfasis un poco aquí fue la coherencia, pero implica mucho más que eso. Y hay que seguir estudiando, ¿no? La Sociedad Bíblica tiene cursos de griego, de hebreo, creo que sobre la niñez, sobre asuntos de traumas, estoy viendo ahí que van a iniciar, sobre estudios del Antiguo, del Nuevo Testamento. Hay un montón de cursos que usted tiene que aprovecharlos ahora que lo hacemos a través del Internet. Aprovechemos esto, ¿no? Porque usted tiene que entregar la palabra, usted tiene que predicar la palabra. Entonces, no solo necesita saber la técnica homilética, necesita saber lo otro también para que su mensaje sea bíblico y tenga una teología que sale de la Biblia. Eso sería, por allí va mi recomendación. Hermanos, hasta aquí, gracias por cada uno de ustedes. Un placer y una bendición en el Señor poder servirles. El Señor le bendiga. Hermana Jenny. Bueno, muchas gracias a todos por su disposición, por este tiempo que hemos tenido. Bueno, recordarles que el próximo sábado va a ser nuestro tiempo de graduación, nuestra clausura.